Reflexiones Amazónicas con David Landa. Le damos la cordial bienvenida a esta hora a David Landa, directamente desde Moyobamba, en la región San Martín, y Reflexiones Amazónicas. Qué gusto saludarte, David. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, mi querido José. Acá un poco, con un poco de frío. Eso es la maravilla del Alto Maipo, un poquito de frío. Frío para acá porque estamos a 18 y 19 grados centígrados, pero ya eso golpea un poquito, ¿no? Claro que eso comparado con Lima, con invierno, no tiene nada que ver, pero sí, está muy fresco. Y esos son los ligeros extremos del Alto Maipo. Vamos a conversar sobre las acciones post-incendios forestales, ¿no? Y qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué tratamiento se tiene que seguir? ¿Qué acciones se tienen que aplicar? ¿Cómo se tiene que trabajar luego de estos eventos, ¿no? Con la experiencia tuya, tanto en el país como a nivel internacional, ¿qué es lo que se tiene que hacer o qué acciones se tienen que cumplir post-incendios forestales, David? Sí, esa es ya la gran tarea, ¿verdad? Y ojalá que se aprenda y por un lado, y por el otro lado, pues también copiemos experiencias interesantes y mecanismos bastante, digamos, convenientes de manejo de este tipo de cosas que se han generado en otros países, ¿no? Claro, la tendencia primigenia es trabajar la revegetación. ¿Y en qué consiste esta estrategia de la revegetación? Dejar que los ecosistemas se regeneren por sí solos y claro que es lo ideal porque el equilibrio más o menos ecológico de la zona va a lograrse de alguna manera, ¿no? Con la revegetación. ¿Por qué? Porque empiezan nuevamente a brotar las plantas que ya están adaptadas a ese medio, a esos climas, a ese tipo de suelo y nuevamente empiezan a introducirse, a poblarse de la fauna preexistente. Entonces, eso es lo ideal y lo que se quisiese hacer, porque es lo más conveniente, digo yo, para lograr el equilibrio ecológico preexistente. Pero los suelos, después de los incendios forestales, reciben un daño terrible. Hay una resequedad, hay todo ya una desaparición de la materia orgánica superficial, y en los suelos de la Amazonía, que son suelos jóvenes y que tienen unas características nutricionales muy pobres y también de retención de humedad muy deficientes, porque son suelos arcillosos predominantemente. Lo que aquí retiene la humedad es la masa, la materia orgánica que se detiene y que se va depositando, como lo que tengo acá al costado, ¿no? Por ejemplo, yo me agacho, mira cómo puedo sacar un montón de materia orgánica que en ese momento que hemos tenido unas lluvias leves ya está conteniendo bastante humedad. Entonces, eso se desaparece con las lluvias. Y cuando hay este tipo de severidad en los incendios forestales, los suelos, ya no hablamos de revegetación simplemente, sino hablamos de reforestación. Pero en primer lugar, de una reforestación también orientada a nuevamente incorporar la flora preexistente, digo, la flora adaptada al lugar, ¿no? Y hay todas las metodologías que ahí se están trabajando últimamente, las bombitas de semillas, por ejemplo, que son tan populares y que se han trabajado en África, en Asia, y también se están empezando a emplear aquí en Perú. Esa podría ser una alternativa, pero claro, hay tendencias de iniciar con mucho entusiasmo procesos de reforestación inmediato a un incendio forestal. Eso, aunque algunos que se dicen muy doctos sobre el tema lo aprueban, en realidad no es lo recomendable y no tiene sentido por toda la información técnica que se tiene, que hay que esperar mínimo unos 6 meses para iniciar reforestación, aun cuando sea con especies nativas, ¿no? Y estos 6 meses mínimo, pero dependiendo de los estudios de cómo haya quedado ese suelo, pueden incluso prolongarse hasta 2 años, ¿no? Porque, repito, hay una pérdida de humedad. Entonces, la revegetación sería una estrategia
básica, primera, ideal para comenzar, ¿no? A reconstruir los ecosistemas, o la revegetación con la reforestación con especies nativas. Ahora, Luego David, de aquello, sí. ¿hay experiencias en el Perú de este trabajo de reforestación? ¿Alguna experiencia que pueda ser de una otra manera resaltada y que pueda servir de modelo? En realidad no los tenemos de una manera instalada metódicamente, sino lo tenemos logrados de una manera espontánea, procesos de revegetación, en lo que llamamos nosotros las purmas, ¿no? Los andinos han intervenido estas zonas, han quemado incendios entre comillas controlados, porque acá la tendencia andina es tumbar toda la masa, digamos, vegetal, y cuando está desecado, le prenden fuego para lograr, digamos, que se despeje el campo. Y claro, el daño es tremendo. Claro, hay una incorporación de carbón que también mejora el intercambio catiónico de los suelos, pero no es esa ni idea tienen ellos de que eso está ocurriendo con algún tema de carbonización. Pero y ahí se forman las purmas, ¿no? Que luego van recuperando los ecosistemas. Es una forma espontánea, pero de una manera dirigida no tenemos una experiencia real acá. Eso es. Podríamos ir a un segundo término, que sería, como lo que están mostrando las imágenes, la reforestación comercial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ahorita mismo a muchos de nosotros nos planteamos esta situación de que, claro, hay que tener una mirada estratégica. Acabamos de estar pasando, y todavía no terminamos de pasar, una tragedia tremenda que ha consumido más o menos unas 3.300 hectáreas de bosques, en donde la mitad, bueno, no de bosques en sí mismo, de cobertura vegetal, en donde la mitad se ha referido a esta cobertura vegetal a cultivos. Entonces, después de experiencia traumática, tenemos que aprovechar esta situación y convertirla en una oportunidad. Esa es la tarea. Y de ahí que en estas zonas la reforestación comercial es muy importante. Entonces ya estamos hablando no de especies nativas que pueden tener ningún valor económico, sino tiene un alto valor ecológico, es cierto, pero de valor ecológico solamente de aquello no se vive y el mercado no se mueve con ello, sino que ahora tenemos la oportunidad de establecer plantaciones comerciales que sí tienen un gran valor comercial y puede mejorar las condiciones de vida de las poblaciones circundantes, tanto para el inversor como para las poblaciones que se involucran en el manejo de estos bosques, ¿no? Eso sí es una gran oportunidad y podríamos estar equiparando nuestro déficit en nuestra balanza comercial maderable en el país, ¿no? Eso es. Ahora, esto va a depender mucho también del marco legal, ¿no? ¿O no? Sí, e incentivos. Felizmente, por un lado, tímidamente está comenzando el Estado Nacional a generar incentivos para promover estas plantaciones forestales comerciales, ¿no? Con la reforestación comercial, que a través de CERFO, ¿no? Entonces hay toda una línea ahí de financiamiento para plantaciones. La discusión nuestra con ellos es que se está introduciendo de un modo experimental. Hay algunos que están empezando a tentar esos financiamientos, que creo que es el orden casi de 1 millón de soles, una cosa así, pero para 100 hectáreas, efectivamente, creo que son 700.000, 800.000 soles, pero estamos hablando para 100 hectáreas. Entonces, el que no tiene 100 hectáreas no entra, no califica para estos, estos mecanismos de financiamiento. ¿Y dónde queda el pequeño agricultor que podría asociarse unas 20, 30 hectáreas? Nos gustaría mucho que baje esa valla para que puedan incorporarse en el marco de esta emergencia y en el marco de esta tragedia que ha sufrido la Amazonía. Podemos estar entrando a esos beneficios. Eso es la reforestación comercial, ¿verdad? Que es muy interesante. Pero ahí sale nuevamente la discusión, ¿no? La reforestación comercial por sí misma genera bastantes riesgos de plagas, riesgos para el cultivo en sí mismo, y también riesgos para los ecosistemas circundantes. Si bien es cierto, es mejor tener algo con árboles que algo pelado y algo calcinado, pero sería mucho mejor y mucho más conveniente para los ecosistemas y producir un balance más o menos ambiental y que estas plantaciones comerciales no sean forestales, no sean solamente en ese sentido. Y ahí surge una propuesta nuestra desde acá, personalmente,
haciendo la observación de todo este tema, lanzo una propuesta que se llama la REFCO más REVE, ¿no? La REFCO más REVE, que es la reforestación comercial más la revegetación. ¿Y qué quiere decir? Un poco lo que estamos viendo acá, ¿no? Acá vemos algunos árboles o algún material forestal comercial, pero al mismo tiempo también tenemos otras plantas que son propias de los ecosistemas que van apareciendo, y eso sería muy importante porque tenemos por un lado una reforestación comercial que nos va a dar seguridad y va a generar todo digamos un dinamismo económico en la zona, y por el otro lado tenemos la revegetación con las plantas nativas que están entre las plantaciones comerciales, que nos van a ayudar a equilibrar los ecosistemas. Y el balance economía-ambiente se torna mucho más benigno y los beneficios son grandes. Entonces, esta nueva estrategia REFCO-REVE, más REVE, deberíamos estar pensando profundamente que aquí en el Jardín Botánico Amazonía ya tenemos un piloto que podemos mostrar a los interesados de cómo funciona de esta manera, y tenemos toda la vegetación. Mientras yo hablo, estoy viendo los monos que salen, acabo de ver volar un guacamayo por ahí en el horizonte, y la cantidad de aves que hay. No, esto es un paraíso. Parte Entonces, de la escenografía. claro, quiere decir de que los ecosistemas se están recomponiendo amigablemente, ¿no? Además de, y que con esto finalizo esta parte, de que podemos entrar a algunas mecanismos de certificación especiales, ¿no? Como la Forest Stewardship Council, que es una certificación a una gestión forestal, digamos, responsable, amigable con el medio ambiente, que abre mercados a mejores precios a los productos forestales que provienen con esa certificación. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Que vayamos explorando. David, ¿y los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales, gobiernos provinciales están preparados para esto? Teóricamente sí, documentariamente sí, porque como hemos hablado acá casi como un cacareo en casi todos los programas, y lo mencionamos, tenemos la zonificación ecológica económica, que ya más o menos nos mapea las zonas deforestadas. Esto es muy dinámico, ¿no? Y podemos estar identificando dónde podríamos aplicar proyectos de esta naturaleza. De más o menos el 35% de la superficie de San Martín que está deforestado, hay de esa superficie, más o menos el 40% está abandonado. Entonces ya podemos imaginar qué dimensión de superficie, que es inmensa, lo podríamos estar dedicando a estos mecanismos y orientados a esos mercados especiales que te estoy mencionando, y trabajar en ese sentido, pero no los tenemos, no están implementados, realmente desconocen todas estas metodologías que teníamos que ya estar implementando. Así es. Y el otro aspecto, ¿no? ¿Cuáles son estas ventajas, incluso en las dos formas de aplicar un tratamiento post incendios forestales? ¿Cómo impulsaría esto generación de empleo, desarrollo local? Cuando estamos hablando de los mecanismos REFCO más REVE, o sea, reforestación comercial, incorporando revegetación, y estamos primero generando mecanismos de seguridad económica a las poblaciones. Me explico. En un sentido, con la reforestación, porque son inversiones a mediano y largo plazo, dependiendo de la especie que tú vas a incorporar, tenemos especies que van a madurar y van a estar incorporándose al mercado a partir del 10º año, ¿no? Luego tenemos otras que se demoran un poco más, como la teca, que vamos a estar a los 25 o 22 años, o el tornillo, ¿no? Que es ya una especie de acá de la zona y que es de una madera valiosa. Entonces, como estamos hablando de mediano y largo plazo, tranquilamente en la reforestación por unidad de superficie, 1 hectárea, podríamos estar generando mecanismos previsionales para la población de la Amazonía peruana. ¿Qué quiero decir? Asegurando la vejez al poblador, al agricultor, que generalmente tiene parches de 5, 8, 9 hectáreas, podrían dedicar 2 o 3 a este trabajo de REFCO, revegetación con reforestación comercial. Y ojo, que no solamente al REFCO, ¿no? Y REVE, sino con plantaciones forestales comerciales asociados a sus cultivos tradicionales como café y cacao, ¿no? U otros. Entonces,
podríamos estar dándole seguridad a esa gente de una manera mucho más ventajosa que lo que el Estado ofrece a sus empleados o cualquier organización privada a su personal. Porque imagínate, si en una hectárea va a poner unos 600 tornillos, al cabo al cabo de 20 años va a tener por cada tornillo valor presente unos $1,500, ¿no? Entonces, imagínate, $900,000, ¿quién se jubila en 20 años con esa cantidad de dinero? Ahora, si vemos por el otro lado que hay especies que maduran a los 10 años, que claro, que no te van a costar los $1,500, sino unos 1,000 más o menos, estás teniendo que en 10 años tiene $600,000. Entonces, en realidad hay que ponerle mucha atención a esto, y si está asociado a un mecanismo REFCO más REVE, tiene certificaciones de Forest Stewardship Council, va a tener acceso a mercados especiales, ¿no? Entonces, las ventajas son inmensas, sobre todo en esta estrategia REFCO más REVE. ¿Por qué? Porque la restauración de los ecosistemas es mucho más equilibrado, ¿no? Y el balance entre economía y medio ambiente es mucho más parejo, ¿no? Interesante cómo se plantean esta propuesta, de qué manera se puede aplicar y bajo este modelo incluso de reforestación comercial, pero también esta reforestación mixta que tú estás planteando, ¿no? ¿Y qué tiempo toma un proceso de reforestación si se hace en serio, mi estimado David? Ya decimos, si es una zona calcinada, es una zona que ha estado sujeto a los incendios forestales, hay que evaluar, y eso nos va a tomar entre 6 o 2 años, ¿no? Evaluar cómo es el comportamiento del suelo para iniciar el proceso de reforestación y revegetación, ¿no? La recuperación espontánea de los suelos. Entonces, eso hay que manejarlo con muchísima responsabilidad. Realmente hay personas de gran corazón que están emocionados y quieren comenzar en este momento ya campañas de reforestación en aquellos lugares. Yo les diría que no lo hagan, porque al cabo de una semana o un mes van a ir a ver sus arbolitos y todos van a estar secos, se los garantizo. Entonces, y eso desanima mucho, se desestimula, ¿no? Entonces, esperemos, tengamos una pausa, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que pensar que tanto y en cuanto sea posible, tenemos que incorporar metodologías, tecnologías de fertirriego a estas plantaciones, por lo menos a las comerciales, ¿no? A las otras de revegetación es materialmente imposible, pero van a nutrirse de lo que le cae de yapa de las plantaciones comerciales, estos mecanismos de riego tecnificado que optimizan el uso del agua. Ya no dependeríamos solamente de las lluvias, sino estaríamos hablando de riego por aspersión, ¿no? O intensa, o riego por goteo, o fertirriego por goteo, porque los mismos fertilizantes vienen por ahí. Entonces, podríamos tener que la productividad de estos, o diríamos la efectividad de crecimiento de las plantaciones para ponerse en el mercado, se va a acortar significativamente. Y eso tenemos que implementar fundamentalmente, y ahí pasamos al otro tema, ¿no? Que tenemos que incorporarnos no solamente una tecnología importante para determinar que las especies forestales que vamos a plantar sean pues descendientes de predominantes forestales, que quiero decir, tenemos que incorporar tecnologías de clonación, ¿no? Trabajo en multiplicación de plantas de ejemplares a partir del tejido, ¿no? De los meristemos. Si yo tengo una plantación de donde yo voy a obtener una semilla y hay un predominante que en las mismas condiciones naturales ha crecido, robusto, etcétera, de aquello tengo que hacer la clonación y la multiplicación de los ejemplares para introducirlos, y a eso nos lleva pues a tener que conseguir semillas certificadas o generar nosotros ya investigación y esas semillas certificadas, y en el Perú en la parte privada tenemos toda la capacidad para hacerlo, no creo que la tengamos en la parte pública, y la parte pública debería dejar de estar queriendo interesarse en generar ellos sus mismos procedimientos de este tema, sino dejar tercerizar ese tema a los que se especializan en el asunto, porque por ejemplo, en San Martín, que quisieron hacer con el piñón blanco una experiencia de clonar el piñón en Guinea y pagaron como 4 millones de soles por el laboratorio implementado. Nosotros en Agronegocio Génesis, perdone el Publicherry, le queríamos tercerizar el tema porque teníamos los laboratorios de biotecnología más completos de la costa del Pacífico, pero no, lo hicieron ellos y como no tenían los especialistas se cayó. Nosotros teníamos los especialistas y podíamos haber entregado material de primera calidad. Eso hay que hacer, ¿no? Hay que tercerizar, el Estado debe promover
y los privados deben, digamos, desarrollar, ¿no? Muy bien, mi estimado David. Como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación a través de Reflexiones Amazónicas directamente desde Moyobamba, en San Martín. Saludos, David. Muchas gracias, mi querido José, y gracias a RCR y todo ese equipo maravilloso por abrir esta ventana de opinión a nosotros que vivimos acá en la Amazonía. Gracias. Hasta la otra semana. Era nuestra secuencia de Reflexiones Amazónicas con David Landa, ecologista y miembro del colectivo Moyobamba 500 años. Reflexiones Amazónicas con David Landa.